buenas noches, y ya con casi ambiente de Pilar, ya se va barruntando todo el ambiente pilareño, ya tenemos ferias, bueno, se están montando las ferias, con algún que otro problemilla, alguna cosa que luego contaremos, y bueno, pues el ambiente festivo que todos tenemos y que a todos nos apetece. Vamos a comenzar, este es un programa de debate, lógicamente pues tenemos que hablar de aquellos temas en los que no están de acuerdo, pero vamos a empezar con un tema que a mí me ha parecido positivo para nosotros y también para la ciudadanía, que es que el paro en Aragón, hoy han dado los datos, si no me equivoco, y pues la verdad que han sido unas cifras porque ha descendido muchísimo. Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena noticia e importante noticia. La comentarán un poquito si quieren, antes de entrar a otro tema que, bueno, ya no me parece tan agradable, que es el de hablar de la sanidad pública en Aragón. Me gustaría que me comentaran desde cada grupo político qué es lo que está pasando. Para unos es un verdadero desastre, las listas de espera, los problemas que está habiendo, los recortes que teóricamente hay y los centros que se están cerrando. Y para otros, pues es demagogia. Entonces, aprovechando que aquí tenemos pues a nuestros tertulianos, me gustaría que ellos desde su punto de vista nos explicaran un poquito y bueno, pues nos sacaran de estas dudas que podamos tener para que cada uno de nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Julio, buenas noches. Bueno, buenas noches. Os voy a presentar hoy a todos, sí, y ya entraremos al debate. Grupo Vox. José Ignacio Senao, buenas noches. Pues muy buenas noches también. ¿Cómo estamos a los dos? Miguel Serrano, PSOE, buenas noches. Y Joaquín Bernal de CHA. Muy buenas noches. Yo creo que buena representación para que nos contéis qué está pasando. Vamos a darle lo primero la palabra a José Ignacio por la parte que le corresponde al PP, después pasaremos a Julio y así iremos un poco ordenadamente. Sí, bueno, pues yo querría matizar que lo que pasa en la sanidad de Aragón pues no es ni más ni menos que lo que pasa con la sanidad a nivel nacional, a nivel de toda España. ¿Existen problemas? Pues claro que existen problemas, y existen problemas que no se vienen atajando. Ahora estaba repasando precisamente todos los ministros de Sanidad que hemos tenido en los últimos 6 años, que empezando por Illa, ¿verdad? Que lo conocemos por aquello de las mascarillas, que ahora es presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con todo el lío que ha habido. Luego vino Carolina Arias, conocida también por todos nosotros, que dejó el ministerio para irse a un ayuntamiento. Hay un tal Manuel Miñones, que he de confesar que yo esta mañana cuando he repasado la lista digo, ¿y este quién es? Pues estuvo 6 meses y pasó sin pena ni gloria, otro ministro de Sanidad. Y ya por último, Mónica García, que es de Más Madrid, está aquí en un ministerio que tiene pocas competencias, pero que las suyas, las que tiene el ministerio, no las atiende. Y claro, tenemos un ministerio de Sanidad en manos de una comunista, vamos, de carné declarada, pero ojo, una comunista de coche y chalet, yo diría que de caviar, como en algunos sitios dicen, y que le gusta vivir bien en los áticos cercanos al Retiro. Es decir, una mujer que por un lado tiene el carné de comunista y por otro lado pues parece ser que es muy burguesa en sus maneras y en sus formas. ¿Qué sucede con todo esto? Pues que hay un déficit de profesionales. No se incentiva a los médicos como debería de incentivarse, y tenemos una fuga de médicos en estos momentos bárbara. El último año fueron casi 500, 499 exactamente, lo he estado repasando, que pidieron la compatibilización, es decir, el que se les considerara su título para poderse marchar, la mayoría de ellos, a Francia, al Reino Unido, a Irlanda, también en Arabia Saudí y en algún otro país. Otros lo pidieron pues para restablecer sus estudios y mejorar su investigación, pero la mayoría era para marcharse de aquí. ¿Qué sucede? Pues que no hay incentivos para mantener los médicos. En Aragón tenemos en estos momentos no el déficit que se está contando, porque claro, esto me recuerda al tema histórico de las batas o de las camisas o las camisetas, camiseta azul, camiseta blanca, eran los mismos que protestaban siempre con distintas camisetas y distintos colores, marea azul, blanca, tal. Pero es cierto que hay carencias, y así se ha manifestado por el propio gobierno, que están tratándose de mejorar. ¿Qué sucede? Que en las zonas rurales, que es donde más problemas puede haber, más que en los centros, dijéramos, que corresponden a los hospitales básicos,
los más grandes están prácticamente cubiertos y se está tratando de resolver esos problemas en la carencia de plazas que no se han cubierto porque no hay médicos. Y entonces las propuestas que se han hecho desde el Partido Popular a nivel nacional, proposiciones no de ley, para considerar que los MIR tengan una más facilidad para poder acceder inicialmente, incluso los de cuarto grado, es decir, los que están ya en el último año, poder atender siempre que estén supervisados por alguien, y por supuesto también mejorar las condiciones económicas. No puede ser que un médico aquí que está haciendo suplencias cobre 1.300 o 1.400 euros y en el Reino Unido pues estén cobrando prácticamente 3.000 o 4.000. Claro, la gente no es tonta y de aquí qué pasa, no se nos considera, estamos haciendo unos estudios, una carrera larguísima y al final esto no se potencia. ¿De dónde viene todo este proceso? Pues que llevamos 6 años con ministros socialistas que han dejado de la mano de Dios todo esto, a pesar de que ha habido una pandemia que hemos tenido que sufrir en España, que nos tenía que haber puesto las pilas a todos para poder no sé, reorganizar de otra manera. Bien, en el gobierno de Aragón pues llevamos gobernando un año, hemos recibido una herencia de muchos años del Partido Socialista, y yo no quiero echar la culpa al Partido Socialista como el Partido Socialista echa la culpa al Partido Popular, especialmente en Aragón. Sí tengo que echar tintas y muy fuertes sobre lo que ha hecho el Partido Socialista a nivel nacional, que son sus competencias, que son quien tendría que proporcionar las fórmulas para que se haga más atractiva la carrera, la profesión de médico, para poder cubrir esas necesidades básicas que necesitan en nuestros pueblos, porque no puede haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, y tanto derecho tiene, y termino, tanto derecho tiene la asistencia sanitaria un ciudadano que viva en un barrio de Zaragoza como en pues no sé, en Santa Cruz de Grío o en cualquier otro pueblo, Por alusiones, si me permites. Yo he de decir, un poco por centrar, que los formamos, y los muy bien formamos con recursos públicos, porque realmente los médicos aquí se forman muy bien. De hecho, pues ya sabemos lo demandados que son en cualquier lugar del resto de Europa y se lo rifan cualquier sitio. Se lo rifan. Efectivamente. Entonces, dicho esto, bueno, pues por alusiones me voy a Mercedes, saltar a Julio, un poco, le voy a dar a Miguel la palabra, que vais a hablar todos y creo que entraréis a debate. Un poco para que nuestros espectadores sepan que el ministerio, a nivel ministerial, y como insiste mucho José Ignacio en los distintos ministros socialistas, las competencias sanitarias están descentralizadas, excepto algunas cuestiones muy concretas que podríamos entrar a valorar, como puede ser el programa MIR, pero el programa MIR, el ministerio tiene muy poco que hacer, y mucho las organizaciones médicas colegiales a nivel nacional, que no han sido capaces de prever, también, que es verdad, de prever el aluvión de jubilaciones que estamos viviendo. Esta situación no es una situación nueva, llevamos 10 años avisando, ya en anteriores legislaturas, la legislatura de Luisa Fernanda Rudi, empezamos a ver ciertas tensiones en el sistema, se decidió que la mejor opción era prolongar la vida de los profesionales sanitarios, pero no abordamos la cuestión fundamental que tiene que ver con los números clausus, tanto de las universidades como sobre todo del acceso a la especialidad MIR, porque todos los ciudadanos tienen que saber que uno de los grandes problemas que nos encontramos, bueno, problema o característica de nuestro sistema, es que para ejercer la medicina tienes que dotarte de una especialidad, y esa especialidad requiere una prueba de acceso y unos números determinados. Es decir, no existe la universalidad para la prestación. Tú puedes ser médico sin hacer MIR en la empresa privada, puedes ser médico en una mutua privada sin hacer la especialidad, pero no puedes ejercer en el sistema público sanitario sin la especialidad. Pero por otro lado, también tenemos que hay muchos de estos profesionales que están sufriendo una mala planificación y una falta de atractivo en el medio rural. Yo no voy a decir que sea una cuestión nueva, no voy a ser tan demagógico de decir que es un problema que ha provocado el Partido Popular, pero tampoco voy a asumir que la culpa la tiene el Partido Socialista en los 8 años de gestión, porque anteriormente en el gobierno de Luisa Fernanda Rudi veníamos sufriendo este problema, y es un problema que tiene que ver con el estrés demográfico que viven nuestras sociedades y el problema del reemplazo en la función pública, que estamos sufriendo en muchos sectores. El sector sanitario es especialmente delicado, porque además, es verdad, y lo que ha dicho José Ignacio, que las retribuciones de los profesionales no son competitivas con respecto a otros países, y se puede producir el efecto llamada, porque el problema demográfico no solo lo vive España, lo vive prácticamente todas las sociedades occidentales, y evidentemente en sistemas con rentas mayores captan a los profesionales. Lo que tenemos que ser capaces, y sobre todo en el medio rural, es dar una oferta adecuada, una estabilidad en el empleo, unas retribuciones adecuadas,
unos complementos no tangibles, como puede ser facilitar un domicilio, facilitar una escuela para los hijos y sobre todo involucrarnos en la sanidad pública, porque corremos el riesgo de dejar morir nuestra sanidad y en base a una supuesta colaboración con el mundo privado se está construyendo en Zaragoza probablemente uno de los hospitales privados más grandes de España. El miedo es que cuando no haya profesionales sanitarios en lo público nos digan que la solución pasa por lo privado y no deje de generar más problemas, porque ¿sabéis dónde nunca va a haber una sanidad privada? En el mundo rural. Es decir, allí donde la gente más lo necesita o donde un médico cubre 7 personas es donde no va a poder llegar lo privado. Por eso tenemos que ser ambiciosos y generar ese mercado laboral dentro de la profesión sanitaria de médicos, enfermeros y enfermeras y auxiliares para que seamos capaces de dar la mejor sanidad posible llegando a todos nuestros municipios, basándonos en las tecnologías y basándonos en que tenemos que ser capaces de apostar por una sanidad pública para vertebrar y fijar la población del territorio. Y sobre todo no olvidar del trabajo, el esfuerzo y la labor que hicieron los sanitarios, médicos, todo el mundo sanitario, de ambulancias, en la pandemia, que bueno, creo que es una etapa que hemos... La cantidad de médicos que fallecieron, además, auxiliares, consecuencias de su estado de salud general. Sanitarios de todo tipo. Sí, entonces, y lo que se esforzaron por salvar vidas humanas de cualquiera de las edades y la situación que a ellos les produjo. Entonces, pues bueno, desde aquí que no se olvide, yo he hecho un órdago y no debemos de olvidarlo. Julio. Bueno, se decía, ¿os acordáis que se decía que en España teníamos la mejor sanidad del mundo? Y evidentemente el mito a raíz del COVID precisamente se nos cayó. Nos dimos cuenta de que no era así. Posiblemente tenemos uno de los mejores... como diría yo, de los mejores modos de vida del mundo, lo cual nos hace que seamos los españoles, por nuestro modo de vida, especialmente longevos, junto con los japoneses, no tanto quizás por la sanidad que teníamos, que evidentemente, como se ha demostrado a raíz de los últimos acontecimientos del COVID para aquí, no era la mejor del mundo. Pero yo sí que quiero inscribir este deterioro de la sanidad pública que estamos viviendo y sufriendo en estos últimos años, lo quiero inscribir en el deterioro generalizado de los servicios públicos en España. De todos. Y a mí me gusta poner esta comparación cuando sabéis que nosotros somos muy beligerantes con el tema de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible que se pueden consultar en Internet. Son muy fáciles. El primero de ellos es el más significativo, que es el más importante, creo yo, que es el de la lucha contra la pobreza, pero tiene muchos más: el acceso a la vivienda, la igualdad, la energía, la sanidad. Entonces, cuando uno repasa cuál ha sido la evolución de todos estos indicadores, de todos los objetivos de desarrollo sostenible a lo largo de los últimos años, no muchos, 5 o 6, precisamente bajo el mandato de Sánchez, es una casualidad, pero así es, observas cómo todos ellos, habla también de la alimentación, cómo en todos ellos ha habido un franco deterioro aquí en España. Desde la lucha contra la pobreza, ves cómo la sociedad española en general se ha empobrecido, nuestro nivel adquisitivo hoy es menor que lo que era hace 5 o 6 años, cómo precisamente en el tema de la alimentación ha sido precisamente el capítulo de los alimentos el que más ha subido el precio, con lo cual las posibilidades de alimentarse bien y de forma variada son peores ahora que antes, el tema de la vivienda, y por fin llegamos al tema de la sanidad. Y en el tema de la sanidad habéis dicho algo que es evidente, que es obvio, que lo sabemos todos desde hace muchos años. La sanidad, las competencias sanitarias están transferidas en las comunidades autónomas. Y esto yo creo que es un error antológico. Junto con la transferencia del sistema educativo, yo creo que es algo que jamás se debiera haber transferido, que jamás debiera haber perdido el Estado. Mirad, nosotros tenemos un procurador, se llaman así procuradores en las Cortes de Castilla y León, que es un belchitano de pro, al que conozco, vive en Zamora, y es una persona que todos los años viene aquí a pasar sus vacaciones a Belchite, porque es de Belchite y está muy arraigado en el pueblo. Y me acuerdo que estuve hablando con él y nos contaba que cuando él se fue a estudiar a Valladolid, creo que fue a la Universidad de Valladolid, ahí conoció a su mujer y ya se quedó en aquellas tierras. Y nos contaba que en aquellos años, muy jovencito él, dice: yo no tuve ningún problema con mi cartilla sanitaria, es decir, mi asistencia sanitaria fue inmediata, es más, me empadroné ahí y automáticamente ya tuve la asistencia sanitaria. Dice: ahora ya que son mayores me he tenido que llevar a mis padres. Dice: no veas el calvario que hemos tenido que pasar para conseguir
que allí les dieran asistencia sanitaria. Y es lo mismo que les está pasando, por ejemplo, a nuestras personas mayores o a los vecinos zaragozanos que, por ejemplo, se van a Salou o Cambrils a pasar el verano. En fin, que tenemos un sistema sanitario, las cartillas sanitarias o las historias médicas no se pueden trasladar o transferir automáticamente de una región a otra aquí en España, lo cual en los tiempos de Internet es una auténtica aberración, es un auténtico sinsentido que eso no pueda hacerse. Yo creo, además, que todo el tema, lógicamente, todo el tema de la distribución competencial, pues lógicamente incrementa los costes. Ahora mismo tenemos una cantidad de personal administrativo redundante e innecesario. Tenemos consejeros, directores generales y personal directivo en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas, incluyendo aquellas que son uniprovinciales, La Rioja, Santander, Murcia, con su consejero de Sanidad, con sus directores generales, todo el organigrama de una estructura administrativa para prestar los servicios sanitarios, tanto de salud pública como los más importantes a mi juicio, que son los asistenciales. En fin, que yo creo que el sistema del que nos hemos dotado desde luego no contribuye ni ayuda nada a que tengamos lo que deberíamos tener o lo que nos gustaría tener, que es la mejor sanidad del mundo. Pues por comentar y centrar un poco el tema para Joaquín, pues yo lo que veo es que todos estéis de acuerdo en que efectivamente esto es una realidad. Además, Julio ha nombrado Belchite, la comarca de Belchite, yo la conozco muy bien y sé la problemática que hay, poca población, pero esa población ha de ser atendida, muy envejecida. Y bueno, pues los problemas que tenemos sanitarios todos los conoce, incluidos los desplazamientos para que las personas mayores o los accidentados que no sean mayores se puedan desplazar. Total. Pues Joaquín, tu punto de vista, porque claro, estáis de acuerdo en unas cosas, pero parece que todos echan balones fuera con sus partidos, bueno, ¿no? en diferente forma. Ya sabemos que en política en muchas ocasiones tienes que saber si te toca defender o atacar, ¿no? Y cuando se está en gobierno te toca defenderte, por supuesto que sí, con argumentos siempre, y cuando estás en la oposición, pues evidentemente atacar, ¿no? Y eso es una cuestión que saben hacer muy bien, siempre con argumentos, que saben hacer muy bien el Partido Popular y el Partido Socialista, que son básicamente los partidos de la alternancia política en todos los niveles, ¿no? Más o menos. Lo que sí que quiero manifestar, porque creo que además es interesante por el propio contenido de este programa que hacemos en las 7, ¿no? Yo creo que hablar de sanidad y hablar de educación es hablar del estado del bienestar, y el estado del bienestar en mayúsculas, y por lo tanto lo que nos toca esta tarde aquí a los contertulios que estamos es hablar de en qué estado se encuentra el estado del bienestar, y esa es la sanidad, es la educación, y son tantas y tantas otras cuestiones. Lo que pasa es que evidentemente la sanidad, ay amigos, pues evidentemente nos duele más, porque cuando abrimos el móvil y vamos a buscar cita en nuestro centro de salud y vemos que tardas una semana y un día, como es en el Centro de Salud de La Paz, para que te atienda tu médico o médica de cabecera, pues evidentemente notas que algo no está funcionando como evidentemente debería de funcionar. En cualquier caso, creo que sí que lo que tenemos que hacer, gobierne quien gobierne, como suelo decir, que haya un incremento sustancial en las políticas, en lo que destinamos a las políticas sanitarias. España está por debajo de la media europea, está casi a la cola por inversión, porque no es un gasto la sanidad, ni muchísimo menos, es una inversión, y estamos en la cola de Europa en lo que es inversión por habitante. Y creo fundamental invertir más en los puntos de atención continuada y más en la sanidad primaria de los centros de salud. Si conseguimos que la sanidad funcione en el ámbito de los centros de salud, haremos que los medios de urgencias y los grandes hospitales no tengan la saturación que tienen hasta ahora. Por lo tanto, creo que una de esas primeras cuestiones, una de esas primeras inversiones gordas que tiene que hacer tanto el Estado como la propia Comunidad Autónoma de Aragón es ir a esos centros de salud. Antes se comentaba por aquí, ¿no? Mónica García, otro tipo de ministros, ¿no? Yo no creo que es una cuestión de ministerios, es una cuestión, en este caso concreto, de Aragón. Y yo como aragonés creo que es muy positivo, tremendamente positivo, que la sanidad esté en manos del Gobierno de Aragón y no en manos del Gobierno de Madrid. Porque desde Madrid, con una comunidad autónoma de 6 millones de habitantes, necesitan otro tipo de cuestiones y otro tipo de necesidades que no necesitamos en un territorio despoblado e desigual como es Aragón. Por lo tanto, creo que la sanidad y el autogobierno de Aragón, en este caso concreto, se materializa y es mucho más importante. Con lo de Mónica García no voy a entrar. Yo creo que descalificar a una persona que además es médica, que es que está, yo creo que es de las primeras veces que tenemos un ministro médico en el gobierno de España, y creo que es positivo, porque sabe de qué habla. Pero creo que es poco positivo que el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón haya trabajado en la Quirón
y que evidentemente tenga hacia la privada una querencia que creo que no tiene hacia la sanidad pública. ¿Y creéis que también el problema puede estar en, como a lo mejor decía Julio, bueno, yo creo que algunos lo he comentado también, una excesiva burocracia, una excesiva gasto económico antes de llegar a los médicos y a esa sanidad? Sin no duda, sé. Sí, a ver, José Ignacio, no sé si quieres... Joaquín decía que bueno, que las competencias en Aragón están muy bien, yo también, que es un tema muy importante. Totalmente. que la tengamos cerca no es malo, pero luego también tienes el problema de que tiene que ir acompasado con las responsabilidades que hay en un ministerio, que es un ministerio A nivel de que coordinación, lo hemos dicho por aquí, supuesto. que no hay competencias Indudable. prácticamente, pero sí hay competencias en los MIR, hay competencias en proveer esas plazas a nivel nacional. Hay un déficit. En estos momentos nos están faltando aproximadamente a final de este año pues, entre 15 y 18 mil médicos. Pero es que tenemos por otro lado entre 12, 14 mil médicos de fuera de España que están esperando que les puedan convalidar su titulación, homologarles, y esto se prometió hacer hace 3 años por el gobierno socialista y no se ha hecho. No se ha hecho. Esto no tiene la culpa Aragón. Tiene que ver con un proceso de coordinación a nivel europeo también. Ya bien, pero no, a ver. En otros países se está haciendo y aquí en España eso está paralizado. Esa no es la solución solo, porque yo lo que ahondaría más en que en lugar de tener, como digo, una ministra, yo no me meto con la doctora anestesista, es anestesista. Bueno, un poco sí que la has metido antes. La señora... Diciendo que le gusta vestir bien. García. A la izquierda nos gusta vestir bien, vestir, José Ignacio. comer. A mí me gusta vestir bien. Comer. Yo ir a Colonia y ducharme por las mañanas. Comer y vivir soy de bien. De izquierdas, vestir no he entrado porque de eso no entiendo. Es que con eso de la izquierda y Pero derecha... sé que le gusta comer caviar y vivir en buenos sitios. ¿A ti no te gusta el caviar, José Ignacio? A mí me gusta, pero no disimulo haciéndome pasar porque soy comunista. Bueno, Esa es la diferencia, porque a mí me gusta ser ya claro. no es comunista, Pero bueno, estrictamente, a ver, yo termino bueno. ya. Entonces, lo que yo diría, en lugar de tener en un ministerio una persona responsable, me da igual que sea Mónica García o que sea quien sea, que nos se dedique a decirnos por la televisión, sabéis que a mí me gusta hablar claro, ¿verdad? Que nos tenemos que poner la vacuna de la no sé qué en la oreja izquierda, pues eso no me sirve. A mí no tiene por qué ordenarme una ministra de Sanidad lo que tengo que hacer a veces en cosas superfluas que no sirven absolutamente para nada. De lo que se tiene que ocupar es de que haya más médicos en España. ¿Por qué no hay más médicos en España? ¿Por qué no se ilusiona a la juventud para poder...? Claro, porque si no hay médicos, por mucho que haga el gobierno de Aragón o el gobierno de Andalucía, no hay asistencia. Tenemos que ser nosotros con una bata blanca los que tengamos que estar allí. Conoces perfectamente los sistemas de cupo y cómo se fijan a nivel estatal. Que el MIR sí que es una oposición de ámbito, o sea, una prueba de acceso de ámbito estatal. ¿Sabes cómo se fijan? Y que el papel corporativo dentro de la profesión es muy grande también en estos casos. ¿Y cómo se fijan los cupos? Han quedado vacantes. Es que Han hay quedado vacantes y en Aragón, concretamente, hay vacantes. El problema también es un poco cuál es el programa de destinos y cómo se está privilegiando, una cosa que ha dicho antes Joaquín, la medicina hospitalaria o la sanidad hospitalaria frente a la sanidad, digamos, primaria. Ahí tenemos que trabajar porque la sanidad funciona como un embudo que empieza desde la salud pública, la atención primaria, la atención primaria especializada, la especializada hospitalaria y por último la hospitalizada de urgencias. Y tenemos que ser capaces de que ese embudo funcione, porque desde la farmacia que hace medicina comunitaria hasta el hospital es un proceso y si lo hacemos de una manera escalonada, los recursos van a asignar de una manera más eficiente. Porque al final, ¿de qué nos sirve tener grandes hospitales como los hospitales cendales que construimos durante la pandemia para tener grandes macro instalaciones si luego los centros de salud como el de La Paz o el de Torrero tienen goteras, deficiencias graves? Además es una cuestión que tiene que ver con competencias propias. No hablemos del ministerio, el que decide si se arregla o no se arregla el aire acondicionado o se pone 1 o 2 administrativos más, porque decís, mucha burocracia en mi centro de salud, faltan administrativos para coger el teléfono y no tienes nada más que verlas, que no llegan. El problema es que tenemos que ser capaces de entender que la inversión tiene que ir a donde más impacta, y en este caso entiendo que el impacto tiene que venir por la educación, por la sanidad de proximidad, por la sanidad comunitaria. Le voy a dar el paso a Julio, que me lo ha pedido, y yo también voy a decir como ciudadano que, hombre, estáis hablando de médicos que están haciendo una labor de verdad encomiable, pero también de instalaciones. Hombre, la casa grande y el clínico, algún arreglico o algún hospital nuevo, porque Zaragoza, esto lo digo yo aquí, a nivel usuario, hablando a nivel usuaria, porque
A ver, cómo están las instalaciones, cómo están las habitaciones. Hay un poco de todo. Hombre, se podía invertir un poquito en algún hospital, me imagino cómo estarán los quirófanos, cómo estarán las cosas. Estamos hablando de una ciudad que no es una ciudad de provincias, estamos hablando de lo que ha crecido Zaragoza, y lo que va a crecer. de lo que ha crecido Aragón, lo que va a crecer, y yo ahí lo dejo. Los hospitales que tenemos son los de... Pero estás refiriéndote Julio, efectivamente... Yo lo digo como usuaria. Sí, estás refiriéndote efectivamente a lo que yo he dicho antes. Aprovecha a protestar. Es el deterioro progresivo de todos los servicios públicos que estamos viviendo en este país en los últimos años. O sea, y eso ocurre efectivamente en el mantenimiento de los hospitales, está sucediendo en el mantenimiento de los colegios públicos, está sucediendo en el mantenimiento de toda nuestra infraestructura ferroviaria, y lo sabemos, todos los días se ven los retrasos en todas las estaciones, las colas, etcétera, etcétera, todo esto de lo que estamos viviendo. Pero bueno, antes señalaba Joaquín un ejemplo que a mí me ha gustado particularmente, que me ha hecho saltar, que es cuando has comparado las necesidades de Madrid, efectivamente, una comunidad autónoma donde se concentran en muy poquito espacio, se concentran 5 millones largos de habitantes, que tiene efectivamente unas necesidades muy distintas de las que pueda tener el medio rural castellano de Castilla y León, o aragonés, o aragonés incluso. Pero claro, es que eso mismo es trasladable aquí a nuestro territorio. Lo tenemos la macrourbe, digamos, de Zaragoza, no es tan macrourbe, pero bueno, ya es una urbe importante, sí, 700.000. O tenemos que prestar servicio, asistencia sanitaria en Las Paules, allá arriba en Huesca, o en Sarrión, allá abajo en Teruel. Y es exactamente lo mismo. Y a nadie se nos ocurre por esas distintas necesidades que tiene la gran ciudad respecto a los pueblos, a nadie se nos ocurre transferir esa competencia a los ayuntamientos, por ejemplo. Ni yo lo propondría, y es algo que me espeluzna, solo de pensarlo. Y ya que hablamos de esto de las competencias, antes hablaba José Ignacio, por aquí ha salido la palabra de las vacunas, que si te tienes que poner la vacuna en un sitio o en otro. Bueno, pues aquí en España tenemos 17 pautas de vacunación distintas y 17 calendarios vacunales distintos, algo que todos los expertos en epidemiología dicen que es una auténtica aberración. Lo siento, pero es que es así. No, es tu opinión, yo no la comparto, pero es tu opinión. No, claro. Sí, es mi opinión y la de todos los expertos, que dicen que efectivamente todos... Sí, es verdad. Si quieres... Esto, Julio. Vamos a ver, si quieres tener una población suficientemente defendida o protegida frente a determinada enfermedad, pues cuando tengas el mayor número de personas vacunadas y en el mismo tiempo y con las mismas pautas vacunales, pues es mucho mejor que en cada comunidad autónoma. En La Rioja tienen distinto calendario vacunal que el que tenemos en Aragón, tienen distinto calendario vacunal que el que tienen en Navarra, en fin. Eso es un sin Dios, eso no tiene ningún sentido en ningún país avanzado. Y por eso he dicho antes, y lo vuelvo a repetir, que para mí las dos competencias que jamás se debieran haber transferido, jamás de los jamases, son alguna otra tampoco, evidentemente, pero fundamentalmente sanidad y educación nunca se deberían haber transferido. El debate es muy interesante, incluso los puntos de opinión de cada persona que está interviniendo me parecen muy interesantes, incluso si no estoy a favor de esos puntos, tengo que decirlo, pero me parecen que son evidentemente respetables, pero sí que hay cuestiones que me chirrían muchísimo. Yo he ido a Salou y a Cambrils, y he ido al centro, al CAP este catalá, a que me miren porque tenía la espalda pues destrozada, y me han atendido igual o incluso mejor que si voy a mi centro de salud de mi barrio. O sea, que esas falsedades de que si vas a Cataluña, entonces o si vas a Galicia, las quejas si que vas a hemos leído en la Ceuta, prensa eran mentira. No digo que sean mentira. Estoy convencido de que yo he tenido una buena experiencia y que habrá otras personas que no lo habrán tenido, pero que en el cómputo general, cuando una persona va con su tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud, se le atiende. Aquí, en Melilla o en Calasparra, se les atiende. Y eso, evidentemente, es una falsedad que hay que contrastar, por supuesto que sí. Y luego hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, porque a la larga estamos hablando de cuestiones muy importantes que están infrafinanciadas, y ya no estamos tanto hablando de sanidad, que lo estamos haciendo. Estamos hablando de financiación. Y volvemos al debate con el que iniciamos este programa, ahora un par de miércoles, de esa necesidad de la financiación. Yo os iba a preguntar. Ese caldero con los garbanzos y patatas que decía José Ignacio en el primer programa, pues evidentemente la financiación autonómica es
clave, es clave. ¿Has visto? funcionar Si ya todo estamos esto. mal, ¿cómo vamos a estar sin cómo se están presupuestos? comiendo Ahí los os lo- jarretes? Para Los solucionar- jarretes se los están comiendo ya en Aragón siempre llega el las último, por culpa instituciones vuestra y del catalanas. PSOE. Vamos a Aragón ver. siempre llega el último, Vaya. por culpa vuestra y del PSOE, que sois los que habéis gobernado O sea, que históricamente en somos España. los que le hemos siempre. dado el jarrete a Cataluña Sí, a los demás, para al quedar Vasco, nosotros a con Galicia, el hueso sí. pelado, ¿no? Sí, nosotros siempre tenemos en el debate de la financiación autonómica tenemos la de perder 1.250.000 habitantes, el cuarto territorio más grande del Estado, tenemos las de perder. Y sin poder político. Porque los aragoneses y aragonesas, el problema que tenemos, uno de tantos, es que no tenemos poder político. Claro, pero en y no estas parece cosas- que vayamos a en tenerlo estas cosas hay en que el corto remar, espacio. Joaquín, Y hay que remar termino. juntos. 17 comunidades autónomas con 17 sistemas. En España hay 7.300 ayuntamientos. ¿Sobran concejales? Igual sobras tú, Julio. Ujú. Piénsatelo. Igual sobras tú. Sí, sí, sí. Posiblemente en Zaragoza no sobre el ayuntamiento, pero que sí que Claro. habría que sí que Es que habría este que hacer debate una de los 17, concentración. cuidado, ¿eh? No, que sí que habría El que hacer debate una de los 17, concentración. cuidado. Mira, yo siempre lo he dicho muchas veces, aquí en España Que si nos y ponemos aquí a concretamente pensar quién sobre quién no, y concretamente en Aragón, haced la cuenta. Tenemos nada menos que 6 administraciones, que son la Unión Europea, que al fin y al cabo también legisla sobre Aragón. Tenemos el Estado, tenemos la Comunidad Autónoma, tenemos la Diputación Provincial, tenemos las comarcas y tenemos los ayuntamientos. Bien, me voy a centrar en las Pero 5. eso no es malo, Julio. No, para mí No sí es que malo. para mí sí que lo es. Porque Para cada mí, una para tiene- mí sí que lo es. cada una tiene una competencia que dar. No, Dios, no, ¿nos no, no, lo no podemos es permitir cierto, económicamente? no es cierto. Bueno, No que es luego hay que cierto. dar- Al final Es que vamos de un debate a otro. No, no, ¿eh? no, Sí, pero- No, pero todo pero- es el mismo, es pero sanidad, no, financiación, no tenemos, no podemos tenemos pagar la a los administración, médicos. al final no vamos a tener la administración que queramos tener. Vamos a tener la administración que podamos pagar. Yo siempre he dicho, mira, si nos centramos en las Volvemos a lo mismo en las cinco siempre. españolas, el Estado, las autonomías, etcétera, de las 3, a mí hay 2 que para mí son obligatorias, inexcusables, son necesarias, imprescindibles, diría yo, que son el Estado y los ayuntamientos. Y de las 3 que hay entre medio, a mí por lo menos me sobra una, por lo menos una. Y si no 2, pero por lo menos una. No puede ser que tengamos Pues esta. yo, Y además, lo de las perdón, competencias, es que que cada uno ha tiene dicho- las Me ha competencias, no es abierto un verdad. melón, Ah, me ha abierto un En el melón. programa anterior, en el programa Yo os iba a anterior, preguntar cómo Joaquín, afectaba la en el programa anterior, financiación si José no Ignacio tenemos hablaba. En el presupuestos. programa anterior, José Ignacio hablaba precisamente de esto, de que hay muchas competencias que están compartiendo, o sea, muchas administraciones que están Sí, competencia compartiendo impropia. competencias. Eso está Están claro. compartiendo. Eso es verdad que No, sobre que todo. José Ignacio. sí, es Estoy de una acuerdo. cosa muy... ¿Cuántos ayuntamientos has dicho que había, Joaquín, en España? Te lo sabes tú mejor que yo, José Ignacio, no me hagas trampas. pero es que has comentado... Claro, es que- dices, 7.500 he oído yo. Julio, sobras Pero- tú. Y vamos a ver, ¿Eres concejal del ayuntamiento? Sí, que que igual, ya lo sí, sé, oye, sí, igual sí, no sobran sí. concejales. Pero yo te voy a decir una cosa, hombre. Claro. Yo tengo que sacar una lanza en favor de los miles de concejales y alcaldes que hay en nuestros pueblos, pueblecitos pequeños que son Voluntarios. alcaldes de cabecera, Voluntarios. que están resolviendo hasta que hay una fuga de agua a las 3 de la A los mañana. que van a ¿eh? llamar a la Esta puerta de mañana, su y casa que porque no los tienen cobran- Y que localizados. no cobran un duro y tienen que Totalmente poner de dinero de acuerdo su contigo. bolsillo. Totalmente Entonces, de acuerdo. a ver, ahí- Son antenistas, Ahí no podemos albañiles, entrar, lo digo porque dejar claro. Médicos a veces. Médicos a veces, bomberos, médicos y padres, Y o padres. médicos y madres. parteros. Bueno, Yo creo que hemos derivado en un debate que es fundamental y es muy interesante y que, aunque no estoy de acuerdo con Julio, creo que tenemos que afrontar, que es el Que va a ayudar a la gente a que no se ponga mal en Pilar. que es el porque debate, menudo panorama. el debate de la planta administrativa, de las administraciones públicas que nos podemos mantener y ver cuál es la que sobra, la que falta. Yo estoy un poco en la línea de Joaquín, creo que todas tienen su papel si se definen claramente qué competencias ejerce cada quien, y por eso es un problema de definición competencial, porque la Diputación Provincial, de la que José Ignacio tuvo el honor de presidir, hace su papel y cubre las necesidades en determinadas circunstancias de municipios que no pueden prestar según qué servicios a sus municipios. Muchos municipios. Las hay, comarcas, dentro de una, digamos, desconcentración de la autonomía, pueden hacer su papel, y en el campo de Belchite hacen una labor en cuanto a competencias, que son el Gobierno de Aragón, que ha transferido a las comarcas, fundamentales. Pero hay una cosa, y siempre hablamos de financiación territorial, de quién, cómo. Estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho José Ignacio, que en este tema tenemos que remar todos. Y le insto también a Vox, que el otro día en las reuniones que mantuvieron con la ronda con el presidente Azcón, no pareció ir en ese consenso aragonés para reunirnos a nivel de Madrid, para solicitar una mejor financiación, porque es clave mejorar la financiación de lo que recibe Aragón, de los fondos estatales, es fundamental. ¿Qué hay de lo nuestro? Tenemos que estar Sí. todos de Aragón, acuerdo. desde luego. Todos. Y yo sé que Julio estaría también en ese impulso que le tenemos que pedir de momento, como tenemos la administración que tenemos, tengamos los recursos que tenemos. Pero hay que hablar también de una cuestión, y es la solidaridad dentro de los propios impuestos.
estamos hablando de que no nos llega para pagar sanidad, educación, sin embargo estamos defendiendo hacer dumping fiscal, bajar impuestos de sucesiones, de patrimonio, de otra serie de cuestiones. Lo dije el otro día y lo que necesitamos es una financiación justa y suficiente. Lo de quién marca lo de justa y suficiente, ahí está el debate, si no, no tendríamos estas tertulias para hablar. Lo de ambiente prepiraleño era mentira. A mí me encantó el otro día la frase de María Jesús Montero, es que esa mujer soy fan suyo. Cuando dijo, tiene un cariño. Cuando habló del pacto fiscal y habló de ¿cómo era la financiación? Singular. Sí, singular no. Inventó un palabra, ¿no? Sí, yo me he quedado en la de financiación que era singular. Colaborativa, no, como dijo, solidaria, la financiación solidaria, que lo de Cataluña era financiación solidaria, y yo dije, esto ya es Orwell en estado puro, o sea, nuestro sistema de financiación ya es solidario por definición. La financiación de las comunidades autónomas es solidaria porque se basa en el principio de que más recauda. Sí, pero correcto, pero es que este nuevo pacto fiscal, si algo es precisamente eso, no es yo creo algo que no es las carencias del pacto fiscal. Si algo que no es Julio, solidario o solidaria con ellos. Es solidario porque de los demás con ellos. Tú me apoyas y yo te doy. Claro, hay sí. bueno, bien, sí. Pero Julio, el hablar del pacto fiscal. Sé que habéis presentado una moción. Creo para un tema del tranvía, para ampliar ampliar un poco la red del tranvía, para que vaya el fin de semana y festivos, pero vamos, que con esta expectativa, es que ni os lo vais a plantear, porque con esta expectativa de que no hay financiación, de que no tenemos dinero para la sanidad pública, estamos como para ampliar esto lo digo un poco, es cuestión de gastar, tranvía, madre mía de mi vida, me estáis dando menos, miedo todos, es cuestión de gastar menos en unas cosas y más en las que son necesarias. Yo, por ejemplo, la ciudad inteligente del deporte, pues sigo sin verla, o la ciudad, el otro día hablaba un concejal socialista precisamente en el Ayuntamiento de Zaragoza, hablaba de que la alcaldesa quería hacer ahora Hollywood o Cinecittà. Y yo, en Slinder, ¿no? Y yo de las pocas veces que estoy de acuerdo con ese concejal socialista, pues mira, esa era una de ellas. ¿Qué concejal era? Por curiosidad. Esto es una cosa de lo que nos esperamos aquí. En esa ocasión yo estaba de acuerdo con él y digo, hombre, es que yo creo que sí hay que poner encima de la mesa las distintas prioridades de la ciudad, pues a mí me parece mucho más importante prolongar la línea 1 del tranvía, además hacia un barrio como es Arcosur. Si lo planteó el otro día Joaquín, y yo le dije que estaba totalmente de acuerdo, que en los próximos 5 o 10 años, vamos a dejarlo en 10 años, va a aumentar su población hasta los 50, 60.000 habitantes entre Arcosur, Rosales, Montecanal ya está poblado. Que es un proyecto que se hará. Hay que hacer. Pero entonces, a dar pasos ya, porque pero bueno, si es que tenemos que crecer como lo que somos, una gran ciudad. Los propios promotores de Arcosur, cuando están haciendo la promoción de sus viviendas, de las que van a construir o ya están construyendo, precisamente lo promocionan diciendo que es que va a llegar el tranvía. Es que va a llegar el tranvía. Desde luego, como es una de esas cosas que a veces hay unanimidades en esta mesa. Y creemos. Otra cosa que al final de todo está la feria de muestras, que tiene un elemento que introduce también, que es el elemento plaza. El elemento plaza como motor económico de Zaragoza, en la que trabajan prácticamente en este momento casi 20.000, 25.000 personas, que probablemente tú lo conoces, Mercedes, el polígono más grande de Aragón, en el que los desplazamientos son cada día mayores, además conozco los problemas que hay en los desplazamientos. Con un elemento comercial en el que nos encontramos el aeropuerto. Esta mañana precisamente estábamos repasando el éxito que está teniendo el consorcio metropolitano con el bus del aeropuerto, solamente por el hecho de que tenga 2 paradas dentro del ámbito de Arcosur y alguna dentro del ámbito de Plaza. Yo creo que es uno de esos temas que tenemos que avanzar, como hablábamos el otro día, que el tranvía como una experiencia de éxito, en este caso lo demuestra. Y para completarlo, y estamos hablando ya de que ese barrio que ha costado mucho arrancar, que es Arcosur, está teniendo ya unas demandas muy grandes, pero no solo por el sur, porque la moción también habla de completar por el norte, completar con el sistema del rollo Villanova, que ya vemos los problemas que está teniendo la gente de la margen izquierda con su sanidad, y en este caso uno de los grandes problemas es la accesibilidad a su centro hospitalario de referencia. Además permitiría desplazamientos a personas que no tienen los medios, o por edad, o por circunstancias médicas. Es mirar el tranvía, al final, y con el sistema de explotación que se dio
para su construcción, sobre todo para su construcción, pero sobre todo en el momento en que se constituye la sociedad que la explota, tenemos un sistema de 4 partes en las cuales hay socios dentro de la propia sociedad que a cambio de la explotación del servicio pueden hacer las aportaciones. Estamos hablando de que no es una obra que requiera tantísima inversión como pudo ser el tranvía por el centro de la ciudad, porque implica... Una academia general militar, claro, una universidad decir, también, quiero decir que es importante. Creo que es una cosa que está pendiente y que todos los partidos de esta ciudad, de una manera u otra, vamos a estar... por lo menos receptivos. Espero que seamos capaces de Pues ponernos bueno, de acuerdo ahora en esto. Yo Yo sí que quiero. El otro día hablaba me leí todo el texto este del pacto fiscal con Cataluña. Y aparte de que habla de financiación, curiosamente también hablaba de otros temas, por ejemplo, del cercanías, el área metropolitana de Tarragona, efectivamente, el Tramcamp, decía. Y yo lo saqué a colación y me entretuve en mirar a ver cuál era la conexión que había entre Reus y Tarragona. Tarragona tiene 130.000 habitantes, Reus tiene 100.000, o sea, 230.000 habitantes. Bueno, pues tienen, y están a 15 kilómetros, 16 una de otra. Bueno, pues tienen una conexión de 20 y tantos trenes diarios. Normal. Y dices, hombre, y en el área metropolitana de Zaragoza, que somos 780.000 habitantes, tenemos una raquítica línea 1 del tranvía, que ya veis, con frecuencia horaria, o sea, con muchos menos convoyes al día que la que está uniendo Tarragona y Reus. Y sin embargo, ahí estaban reivindicando, ojo, que se incrementara la comunicación ferroviaria. Que se incrementara la comunicación ferroviaria entre... Bueno, y es que ahí tienen un problema añadido con el AVE, la estación que hicieron. Bueno, sí. No le pudieron, Pero bueno, el AVE ahora tiene que hacer para vertebrar el área metropolitana, el AVE evidentemente no es su papel. Aquí vamos a tener una circunstancia, porque si termina ya la gratuidad de los trenes de media distancia, cercanías y demás, impulsada por el gobierno, que creo que fue una buena medida, lo tengo que decir aquí. Si eso finaliza, las personas que han ido cogiendo este medio de transporte, cercanías, esa línea raquítica, que estoy de acuerdo que es raquítica, es un quiero y no puedo, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero si bien es cierto, si finaliza esa gratuidad, es cierto que habrá muchas personas que volverán al sistema de autobús tradicional, que no digo que esté mal, el sistema de autobús que yo creo que da el consorcio es un buen sistema de autobús, siempre mejorable por supuesto, pero es un buen sistema, y yo creo que tendremos que estar pendientes porque evidentemente la gente que baje del tranvía y se vuelva a subir al autobús, eso seguramente generará flujos de transporte y habrá complicaciones en momentos determinados de horas punta, pero en cualquier caso, bueno, insisto, y creo que en esta mesa también estaremos de acuerdo en que necesitamos más cercanías. Hay una asignatura pendiente que tenemos aquí en Aragón, en Zaragoza concretamente, o entre Huesca y Zaragoza, que es la conexión ferroviaria con frecuencia horaria y de alta velocidad o de alta o de media velocidad, porque hay muchas otras poblaciones que se encuentran más o menos en la misma situación que tienen ahora Zaragoza y Huesca, que sin embargo en el resto de España están perfectamente comunicadas y nosotros por alguna extraña razón todavía no. Zaragoza tiene un problema que quiero que lo conozcan los espectadores por el tema de cercanías, porque es un debate que siempre abrimos y tiene que ver con la propia capacidad de nuestra red. No sé el famoso túnel de Goya, sabéis que los trenes a Delicias y a Portillo entran por un túnel que es de los años 40, está en el centro de la ciudad, se crea para cuando se hace la estación de Santo Campo Sepulcro en su momento, y el Ministerio, y creo que es otro tema que tenemos que remar todos, gobierne quien gobierne. Bueno, es que el AVE va por el mismo sitio también. Claro, va en otro nivel, pero el de cercanías digamos que va en el nivel superior y es una vía única de doble, o sea, una vía única. Y necesitamos desdoblar esa infraestructura con las consecuencias que tiene. Pero además, en este momento creo que ADIF, el gestor de infraestructuras, está realizando un informe de capacidad y hasta que no consigamos desbloquear ese cuello de botella, podemos meter convoyes cada 20 minutos. Tengo amigos que trabajan en el ámbito del control de tráficos ferroviarios. Me dicen que es que Zaragoza tiene muchos tráficos ferroviarios, más de los que nos imaginamos, sobre todo en mercancías, y que para potenciar el tema de pasajeros necesitamos infraestructuras dedicadas, y creo que es uno de esos temas. Estamos hablando de inversiones de 300, 400, 500 millones de euros, que creo que es lo que tenemos que pedir todos, independientemente de quién gobierne. Sí, nosotros en su momento seguimos la licitación y la adjudicación de ese estudio, que se adjudicaba, me parece que por 14 meses, tenía 14 meses para efectuarse.
Y yo creo que a mediados más o menos del año 2025 tendría que estar concluido ese estudio. Y hablaba en ese estudio, es verdad que ponía en los pliegos de licitación, hablaba muy pormenorizadamente de los estudios geológicos en el túnel de Goya, en fin, que ahí que se contemplaran todas las posibilidades. La verdad es que la ampliación... Puede haber afecciones a las viviendas. Exacto. Sí, bueno, ya tenemos estaban contempladas ahí en el algún ejemplo de lo que ha pasado en Madrid y efectivamente, dependiendo, porque a lo mejor no se puede acometer, ojo, porque la obra también es verdad que acometimos aquí el levantamiento de Gran Vía encima del Huerva, es verdad. Pero la obra que habría que acometer allí para la reforma del túnel de Goya y Fleta es una obra impresionante que podría provocar afecciones en el tráfico de Zaragoza durante 2 o 3 años. En cualquier caso... Y también se contemplaba en ese estudio el apeadero de Monzalbarba, en donde está el outlet. Pues me alegra mucho ver que en temas de verdadera importancia y que nos afectan a todos los zaragozanos y aragoneses en general y en particular, que estéis de acuerdo. Como decís, ¿no? Hay que remar un poco pero juntos. no son soluciones fáciles ni sobre todo baratas, baratas, a pesar de que todos estemos de acuerdo, pero técnicamente son muy complicadas, aparte del tema económico. El tema económico se puede ir arreglando. Estaría bien que el Estado, cuando invierta en Zaragoza, lo haga bien, porque tenemos un montón de parches y cosas mal hechas, como las rotondas de la MAD de Huesca, que son una rotonda, la tuvieron que cambiar, ahora la rotonda de la 68, correcto, el túnel de Goya. Cada vez que el Estado invierte en Zaragoza, en Aragón, lo hace tarde, lo hace mal, y lo hace corriendo y de una manera bastante escasa. Ahí vais a hacer fuerza ahí en el asunto. Eso es verdad. Para ver si eso es una evidencia. La salida de Zaragoza por ese túnel tapiado que lleva no sé cuántos años ahí cerrado con tantos millones de inversión. Sí, el de la autopista, el que sale en el portillo, que sale de la estación, todo aquello está cerrado. Barbaridad reabrir eso. La verdad es que el reabrir eso, yo lo pregunté en su momento, ahora mismo no tengo la cifra en la cabeza, pero eran muchísimos millones porque... Te puedes ahogar dentro. Entonces, pero también una buena noticia... Me hablaron de que faltaba la señalización, la iluminación, la ventilación, seguridad, es decir... no es tan fácil como parece. Toda la infraestructura, lo del agua, que hay que meter dentro. Poner las bombillas o señalizar o pintar. No, pero bueno, el tema del agua no creo que sea un problema si se pone un sistema de evacuación como todas las viviendas de la CUR. La sociedad estatal que se creó para tal fin en este momento tiene una situación muy precaria y no puede asumir la sociedad estatal, que está participada, y ahora le va bien. Y ahora más o menos está vendiendo suelo. Zaragoza alta velocidad. Pero tenemos ahí, es verdad, una brecha que no se cerró en Zaragoza, ya no solo lo que se ve por debajo, sino todo lo de por arriba, que es verdad que está costando. Y a todos los gobiernos, independientemente de los que hayan pasado, le ha costado, porque estamos hablando de una cosa que ya hemos apañado desde el 2005. Parches y ñapas. Pues de comunicación y de sanidad hablaremos. Creo que tenemos poquito tiempo, pero a mí me gustaría, un poco por meternos en Fiestas del Pilar, aunque esto no es agradable lo que os voy a comentar, pero sí que me gustaría saber qué ha pasado con esta denegación en última hora de estamos un poco perplejos de la comisión de fiestas de Valdefierro, ¿no? Que, a ver, así muy rápido. Básicamente, ¿Qué es lo que ha pasado? Conocimos a través del programa de fiestas oficial que se iban a realizar actos en Valdefierro. Investigando un poco, vimos en redes sociales... Quizá es porque esto se alarga demasiado. Comisión de fiestas de Valdefierro... Espacio Valdefierro, promocionado por una empresa de representaciones artísticas y por la propia comisión de fiestas, en el mismo sitio que se había tal. Fuimos preguntando, investigando, y nos encontramos con la sorpresa de que aparentemente nadie sabía nada. Y que era modo más privado. Estamos hablando de hace un par de semanas, 15 días. Sí, vale. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué sale en el programa? ¿Qué lo han presentado? Que, claro, cuando tú ves que en el programa oficial de fiestas del ayuntamiento aparecen unos actos, entiendes que hay un respaldo público, que está aprobado, que está autorizado, y nos encontramos la semana pasada que esta buena gente nos dicen que les ha comunicado el ayuntamiento que no tienen permiso. Nos genera muchas dudas. Nos genera la duda de cómo una empresa realiza una inversión sin que nadie le garantice. Y el ayuntamiento tiene que asegurarse también a la hora de autorizar un espacio. El programa de fiestas lo edita por seguridad, claro, el programa de fiestas es una competencia de Zaragoza Cultural. Luego, ya viendo un poquito el expediente, que lo hemos estado viendo, encontramos cosas raras, informes a favor, de repente quejas de alguien
supongo que tendría una expectativa monopolística sobre el asunto. Te digo que resuelvo la perplejidad. Hemos tenido a José Ignacio muy callado, vamos a dejarle hablar. Y no vamos a presumir la perplejidad, te la resuelvo. Que veo que también estáis de acuerdo en que esto. luego que no, vamos a decir que es raro al menos. Algo pasa, yo no tengo todos los datos, pero algo pasa. A ver, Lola Ranera ha sido presidenta de ese distrito. ¿Y tú? Oliver Valdefierro. No, Oliver Valdefierro. No, Lola, yo creo que no. Yo creo que estaba siempre en el arrabal, ¿eh? Llevamos muchos años sin tocar algo de relación ha tenido. Valdefierro. Yo he sido presidente de estos dos distritos, que además les tengo un cariño tremendo. Voy de todos los signos políticos y cada vez que tengo oportunidad, pues me paso por allí para estar un rato con ellos. Algo ha tenido que pasar. Hombre, como presidente, habrá un concejal que ahora es presidente o concejal. Pilar Cortés ha sido la que ha dado... Todo tiene que pasar también, estas cosas tienen que pasar por el distrito. Y teniendo en cuenta que además estamos hablando de una actividad que coincide con las festividades de las fiestas del Pilar, bueno, pues todo esto no se hace en 10 días. Es que yo sé que esto en un expediente en el ayuntamiento, vamos, mucho me sorprendería, y tú, Julio, también, que esto en 10 días, no hablamos del programa si quieres detrás. Da igual, todas estas cosas tienen que estar muy atadas. Hombre, y yo he leído que hay 3 departamentos, 3, dominio público, policía local y el propio Zaragoza Cultural. Y Zaragoza Cultural, que tienen informes negativos. Entonces, ¿quién firma? A ver, ¿tú firmarías como concejal? No, yo presidente voy a dar un dato que creo que es importante. ¿Lo autorizarías tú? Si me permitís, el año pasado había informes firmarías. negativos. Pero tú firmarías. Hombre, yo si los técnicos dicen que no, claro, informan que no, y sobre todo una cuestión muy importante, si policía local dice que no, ha habido problemas de la seguridad en esta ciudad. Si me permitís que os dé un dato, que os dé un dato, hace como 4 o 5, o igual unos poquitos días, no lo sé, pero hace como 4 o 5 días la propia policía local estuvo vallando el local, el solar, precisamente para que no aparcaran los coches, para que se pudieran instalar las atracciones feriales. Es un expediente complejo. Hace 4 o 5 días la policía estaba convencida de que ahí había permiso y de hecho empezaron ya todo el procedimiento para que se pudieran instalar. El año pasado hubo esas carpas en Valdefierro. Y luego nos hemos encontrado este año con alguna otra cosa también sorprendente, que si invitáis aquí, por ejemplo, a los representantes de las casas regionales, verás el cabreo, si se me permite la expresión, que tienen porque este año, por primera vez en muchísimos años, no se les ha dejado instalar las carpas que instalan habitualmente en la Plaza Aragón, efectivamente. Y me ha llamado la atención cuando me he enterado de esto, porque me ha venido a la cabeza inmediatamente la misma prohibición a las casas regionales. Digo, no sé qué. Hombre, aquí lo curioso es que estas carpas que el año pasado supusieron y este año parece que no, es curioso que el año pasado tuvieron autorización y este año poniendo exactamente lo mismo no. Yo me pongo en el papel de los promotores, que lo tendrán todo comprado, tendrán a los grupos contratados. Todo comprometido, todo el gasto ya hecho. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de seguridad. Tenemos segunditos, puede poner también seguridad privada, que el ayuntamiento lo hace también. Este año en Valdespartera se han reubicado varias carpas, más que otros años. Yo paso habitualmente por allí porque me gusta hacer mis kilómetros deportivos. Y el circo lleva instalado, lleva ya 4 semanas. Aunque esté cerrado, lleva 4 semanas. Claro. Las carpas llevan otras 3, porque todas tienen que tener sus revisiones y después de los accidentes, el accidente que yo lo que digo es, cuando tienes informes negativos, por muy doloroso que sea, nadie va a firmar, nadie de los que estamos en esta mesa, y nadie que tenga, porque las capas de Valdefierro, para otras cosas sí que se pero lo que sorprende es que las mismas condiciones el año pasado no generaran informes negativos y este año con las mismas condiciones se harían de otra manera, no tiene ningún sentido. habría un plazo diferente. Pero evidentemente muy rápido porque creo que ya la oferta acabamos. del Pilar se está concentrando solo en 1 o 2 lugares. La posibilidad de que hemos tenido siempre de carpa del Ternasco, carpa de Interpeñas u otras carpas cada vez es menor. El ocio se restringe a City y a las food trucks de aquí de Echegaray, y la gente tiene muy poca oferta. Hablamos de fiestas descentralizadas cuando son fiestas descentralizadas, pero donde solo sufre la gente de Valdespartera y la gente del Casco, que es donde la que está viviendo sus principales afecciones. Bueno, no sé si queréis añadir algo muy rápido, pero si no, ya tengo que despedir el programa, desearles que tengan un feliz Pilar, tranquilidad, amistad y disfrutar mucho, con mucho sentido común. Que la Pilarica nos cuide mucho a todos, y os voy a dar, eso sí, vuestro minutito
para que podáis felicitar también a los espectadores las fiestas del Pilar, porque la semana que viene no grabamos, no tenemos programa. Entonces, eso sí, nos tomaremos a la salud de Picotea, de la pastelería Picotea, un cavita y creo que algún dulce que nos han preparado, que eso también lo haremos. José Ignacio. Pues desear a todos que se pasen unas fiestas lo mejor posible, unas fiestas también de solidaridad que decís, ayudando a aquel que no las pueda pasar del todo, pues en camaradería y por supuesto pues olvidándonos de los problemas que nos acucian a lo largo de todo el año. Y tratar, como digo, de pasarlo lo mejor posible dentro, ¿verdad?, de un civismo que ya estamos demostrando en Zaragoza que es así, porque son unas fiestas amables, unas fiestas en las que puede participar todo el mundo, en las que pueden participar personas de todas las edades, y que esto es lo maravilloso, ¿no?, que desde niños a los más mayores pues puedan disfrutar de su Virgen del Pilar, de los actos religiosos, de los actos lúdicos, de las ferias, del circo y de todo lo que se pueda hacer, fiestas de teatro, cines, es decir, todo a divertirse y por supuesto pues luego a pensar que tendremos que volver a la vida habitual, pero eso lo dejamos para el último día. Di que sí, para el día 14. Yo también igualmente les deseo a todos nuestros espectadores que disfruten mucho estas fiestas, que asistan a la ofrenda de flores, pero les invito también que asistan a una ofrenda que para mí es tan entrañable o más que la ofrenda de flores, que es la ofrenda de frutos. Sí, que ahí también. todos esos frutos, todos esos frutos y esos alimentos van a parar al banco de alimentos. Y para mí siempre ha sido, la verdad es que reconozco que la ofrenda de frutos a mí me produce casi más emoción que la ofrenda de flores. Cada vez tiene más afluencia, Exacto, todos exacto. los eventos del Pilar cada vez tienen más afluencia, que eso es importante. Miguel. Pues nada, a nuestros telespectadores desearles que pasen una feliz semana de fiestas del Pilar, con prudencia, moderación, con las actitudes cívicas que nos corresponden, intentar que no se generen agresiones sexuales, es muy importante, usar los puntos violeta, que la gente tenga conciencia de disfrutar unas fiestas sin perjudicar a los demás, y bueno, pues que disfrutemos de todos los actos, los populares, los laicos, los religiosos, los deportivos, y que sean unas fiestas para todos y que vivamos en esa hermandad zaragozana que creo que es muy importante, porque para nosotros, para los zaragozanos, las fiestas del Pilar y nuestra Virgen son lo más importante. Pues sí. Pues no puedo decir mucho más de lo que han dicho mis compañeros de tertulia, me han dejado ya poco hueco. Te han dejado poco Al año que hueco. viene empiezas tú. El año que viene. Venga, perfecto. En cualquier caso, felicitar las fiestas, por supuesto que sí. Yo creo que los zaragozanos y zaragozanas, si en algo somos campeones, es en pasarlo bien, en demostrar que somos un pueblo afable, abierto. Yo creo que todas las personas que nos visitan tradicionalmente lo saben. La marca Zaragoza incluye ese saber estar, ese don de gentes que tenemos los zaragozanos, y yo creo que en las fiestas del Pilar es cuando más lo demostramos, y por lo tanto que seamos cordiales, que seamos amables, que le demos a todo el mundo que venga la bienvenida, que se lo pase muy bien y que se lleven la mejor imagen posible de esta gran ciudad que es Zaragoza. Bueno, Pues vamos a felices acabar con días. un Viva la Virgen del Venga. Pilar. O sea, Viva la Virgen del Viva Pilar. la Virgen Viva del la Pilar. Virgen del Viva la Virgen. Que viva. Felices fiestas del Pilar. Viva la Virgen del Pilar. Viva. Viva.